Quiero expresar un saludo muy especial a todos los hermanos que han venido, agradecerles que vienen con sus máscaras, guardan la distancia social, a la vez que saludamos a los amigos que están en las redes, que nos acompañan desde sus lugares para escuchar la palabra de Dios. Hoy tengo un nuevo mensaje, mis hermanos. Solamente que en mi corazón pesa que no querría que tuviéramos reuniones más frecuentes para exponer asuntos que considero sumamente importantes. Al exponer los eventos que están ocurriendo, hay hermanos, amigos también, que consideran que cometemos algunos excesos, que yo cometo algunos excesos. Pastor, predica la palabra, no meta política, ese es un ejemplo. Lo otro, exalte a Cristo, no tanto el miedo de los eventos que están ocurriendo. Y así como esos calificativos que yo acepto, el que se expone para predicar la palabra de Dios y es figura pública es normal, no tengo problema. Eso no quita el peso que tengo en mi corazón para decir algunas cosas que debo decir. En primer lugar, al hablar de profecía, mis hermanos, estamos hablando de texto bíblico e historia, de cumplimiento profético. Si no probamos lo que estamos diciendo o lo que la profecía enseñó, si no lo probamos con la historia, queda como mero pronóstico y no sabemos si se cumplió o no. Aún leemos los textos bíblicos, proféticos, y están allí. Está el periodismo allí, están las noticias allí, las leemos y decimos amén, pero en cambio viene alguien que expone, pastor, meta Biblia, no meta periodismo. Entonces ahí es donde no entiendo. Doy un ejemplo. Recuerden, hay mucho material, poco el tiempo. Eso sí es el enemigo en las exposiciones en público en televisión. Haré lo posible. Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el 3, Lucas dice lo que hizo en su investigación de la historia de Jesús. En el capítulo 2:1 trae historia, trae periodismo. Lo leemos. ¿Y qué pasó? Al punto que los que debían ser expertos en Biblia se les pasó por alto. Leamos pues entonces estos textos introductorios que muestran que tenemos que estar con la mente despierta, lúcida, ver en los textos bíblicos lo que se está afirmando, como hacían los bereanos. Probaban con la Biblia lo que el apóstol Pablo enseñaba, según Hechos 17:11. Pero leamos primeramente el texto de Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Noten, investigó, puso por orden, preguntó para poner una historia al alcance de la gente. En esa historia, nada menos va a narrar la aparición del Cristo, 2:1 en adelante. Y pone información periodística. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Así se entiende la profecía de Miqueas, que Jesús tenía que nacer en Belén. Pero ¿cómo iba a producirse sino con un hecho histórico que había que contarlo? Que algún periodista tenía que investigar y publicarlo. Lucas es uno de ellos. Sigue más. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Da detalles, los eventos, lo que está ocurriendo alrededor. Y un poquito más, ya conocemos el resto de la historia que tanto amamos, la familia sagrada y Jesús allí naciendo en el matrimonio. Leemos todavía el texto que sigue. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así que Dios sabía por qué Jesús tenía que nacer en Belén. No dijo que era por causa de Octavio Augusto, el emperador, que por ganar impuestos impuso que todo el mundo se empadronara. Y en consecuencia, José, que era de Belén, tenía que empadronarse en Belén. Por eso sí Jesús nació en Belén. Dios ya lo sabía, lo había profetizado en Miqueas. Solamente que había que descubrirlo, investigar. Bien, seguimos leyendo un poquito más.
para introducirnos al tema que queremos estudiar. Esto sirva como referencia, hermanos. Tenemos que estudiar Biblia primero, y probarlo con la historia. La profecía habla y tenemos que ver cómo se cumple. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. En el caso que nos ocupa, mis hermanos, quiero hablar de un concepto bíblico que lo hemos desarrollado. De paso quiero promover, junto con el hermano Benedicto, desarrollamos los viernes de noche, una serie larga que llamamos La Abominación Desoladora. Allí en la porción que se llama Exposiciones de la Biblia, Profecías Bíblicas, propiamente es el nombre de los viernes de noche. Y durante muchas semanas se desarrolló el concepto de abominación desoladora. Solamente que cuando Jesús lo dijo, hubo gente que lo malinterpretó antes de Jesús. La forma en cómo Jesús lo interpretó, como Daniel, que escribió del tema, seguía escribiendo del tema para seguir interpretando, y finalmente la parte clave, la que más nos importa, nuestros días y la abominación desoladora. Así que vamos pues entonces primeramente a Mateo capítulo 24, versículo 3, ¿recuerdan? Texto muy conocido. Los discípulos asombrados de la afirmación de Jesús de que no quedaría piedra sobre ese magnífico templo, ellos orgullosos de presentarle semejante construcción, y Jesús que pronosticó su derrumbe. ¿Qué es esto? ¿Es el fin del mundo? ¿Cómo es esto? Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús comienza a enumerar señales. Lo interesante, mis hermanos, es que Jesús dedica una muy buena porción para responder a la pregunta, que las señales de la venida se van a verificar en una miniatura, Jerusalén. Allí acontece todo lo que hacía falta aprender para que cuando el Señor viniera se acordaran de todo lo que Él había dicho se había producido en el primer siglo, en Jerusalén. De esto da cuenta Lucas 21, del versículo 5 hasta el 24. Calculen, hermanos, hagan su número nada más. No podremos leer todos los textos, solamente o anoten o lo meditan. A la pregunta de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida? En Lucas 21, que es el mismo capítulo de Mateo 24, Jesús le dedica una porción enorme, y para hablar de sus días, 3 versículos. Aquí había mucha información. Desde el versículo 5 al 24, en Lucas 21, trata solamente de Jerusalén. Responde a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y desde el versículo 7 comienza a contar. Miren, va a pasar esto, cuídense de esto, del otro, hasta que llega al versículo 24. Termina con la historia de Jerusalén. Todo en el primer siglo. Apenas 3 versículos después ya habla del fin del mundo. ¿Se logra ver? En lo que pasó en el primer siglo hay mucha luz. Allí están las señales que tienen que ver hacia el lado exterior, hacia afuera. Terremotos, inundaciones y cosas que ocurrieron en el primer siglo. Las señales que tienen que ver con el pueblo de Dios, que van a ser perseguidos y dar testimonio, también ocurrieron durante el primer siglo. Pero especialmente lo relacionado con el sitio de Jerusalén. Una importante señal, la última señal salvadora de toda aquella gente que amara a Jesús y viviera en Jerusalén, sufrirían un inesperado cautiverio. Pero con esa señal, ustedes se van a salvar. Así en los últimos días. Bien, vamos pues entonces, otra vez, Mateo 24, versículo 15 en adelante, la abominación desoladora. Jesús habla de ella, refiriéndose al sitio de los ejércitos romanos. Y encabezado, primeramente, por Sestio Galo, en el año 66. Los judíos, durante los 4 años de cautiverio que ellos tuvieron, del año 66 al 70, en que allí fueron destruidos, sufrieron 3 asedios importantes. El de Sestio Galo, después el de Vespasiano, se tuvo que interrumpir porque había fallecido Nerón. Estaban peleándose casi un año allí generales por tener
ser emperadores, hasta que el pueblo aclama a Vespasiano, que venga Vespasiano, suspende el sitio y se lo deja a Tito, el hijo, y Tito lo termina, y destruyó absolutamente Jerusalén. El que importa es el primer sitio, el de Sestio Galo, porque allí era el final de Jerusalén, pero ustedes van a escapar. Así, mis queridos hermanos, el fin del mundo que se nos aproxima. Y una señal salvadora, la última que Dios va a dar. Bien, vamos pues entonces a Mateo 24, versículo 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por eso titulamos este sermón, Cuando veáis la abominación desoladora. Hablaremos de ello. Cuando eso ocurra, siguiente versículo, 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esas son las señales o el anuncio que Jesús da de cómo cuidarse de ese gran evento, el sitio de los ejércitos romanos. Pero es aquí que el sitio fue dada como señal, como una advertencia, no para escapar. Vamos a verlo en Lucas capítulo 21, versículo 20, la misma presentación. Va a decir lo mismo, pero las palabras allí de Lucas son ricas. Recuerden que para que aprendamos más de la Biblia tenemos que unir los textos, los evangelios. O sea, estudiar este evangelio con el otro y con el otro, para estudiarlo juntos, a ver qué podemos extraer. Mírenlo en capítulo 21 de Lucas, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. No era que había que huir inmediatamente, porque la orden de Jesús es, oren para no huir en sábado. Sepan que llegaron los ejércitos, es el final. Eso vamos a tomar en cuenta. El asunto es que, por abominación desoladora, Jesús dijo, recuerdan Mateo 24:15, como dijo el profeta Daniel, ¿alguien más recuerda qué dijo? El que lee, ahí tenemos el texto, otra vez. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, trate de entender. Pues hubo gente que entendió mal. Ya empezamos mal. Fueron judíos anteriores a Jesús. Esto aparece en el libro de Macabeos. Vamos a ver si la producción puede ponernos la Biblia de Jerusalén. En el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 54. Recuerden, es un libro apócrifo. Y está en la Septuaginta, traducción griega del hebreo bíblico. Y se torna importante porque la Biblia oficial católica, la Vulgata latina, es traducción de la Septuaginta. Y debiera ser del hebreo. Esa es la Biblia oficial. Por lo tanto, en todas las Biblias católicas aparecen los libros Macabeos, primero y segundo. Hay dos más, pero estos dos libros están en la Biblia católica. No es inspirado, es pura historia, muy, muy bonita, muy impresionante. Pero en el versículo 54, el autor, quien haya escrito Macabeos, anterior a Jesús, creyó que la abominación desoladora de Daniel la cumplía Antíoco IV. Y Antíoco IV, estamos hablando año 167 a.C., fue un terrible rey. Terrible. Algo vamos a leer, poquito, porque lo que nos interesa es más todavía de qué pasa con la abominación desoladora. Con esta interpretación de los Macabeos, con lo que dijo Jesús, Sestio Galo, la tercera, la época medieval, y la cuarta, que es la que más importa, nuestros días, ahora.
Por eso necesitamos tiempo. Vamos a mirar rápidamente. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos 54 al 58. En la traducción de la Biblia de Jerusalén. El día 15 del mes de Kislev del año 145, levantó el rey Antíoco IV sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación, la abominación desoladora, que habla Daniel. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. A las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso, no en el templo. Antíoco IV profanaba todo, daba vuelta a todo. De eso trata el libro de Macabeos. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza, o sea, de la Biblia, Antiguo Testamento, en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey lo condenaba a muerte. Que muera. Aquí no se va a practicar más ninguna ley de Moisés, ni sábado, ni circuncisión. Se sacrificó cerdo en el altar. El rey estaba loco. Por eso, muchos dicen, ese es el anticristo. Es decir, ese es el prototipo. Ahí se cumplió lo que escribió Daniel, se cumplió en Antíoco IV. Y realmente Antíoco IV hizo daño. Pero seguimos leyendo un versículo más para completar esta primera errónea interpretación. ¿Por qué errónea? ¿Por qué? Porque Jesús fue el que dijo. Cuando vean la abominación desoladora, allí, entonces Jesús es el que va a dar la interpretación correcta, no la que coincidió con Antíoco IV unos 160 años antes de Jesús. Es cierto, hizo mucho daño y casi parece, pero confiemos en Jesús. El maestro sabe por qué lo dice. Bien, siguiente versículo 58 y concluimos esta primera errónea interpretación de la abominación de la desolación de Daniel. 58, actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades, matarlos a todos. Pero otra vez Jesús nos dice, cuando veáis la abominación desoladora o la abominación de la desolación en el lugar donde no debe estar, eso dice Marcos 13, 14, es lo mismo texto, como dice Daniel, el que lee entiende, huyan. Y aquí, hermanos, hay una situación muy interesante. Ese sitio de Cestio Galo, recuerden, ¿por qué estudiamos el sitio de Jerusalén? ¿Por qué? Recuerden una expresión, tal vez una palabra nomás va a recordar todo. ¿Qué viene a la mente cuando digo miniatura? Entonces, ¿por qué motivo estudiamos Jerusalén, el sitio? ¿Por qué? Muy bien, un ejemplo pequeño, miniatura, de lo grande que se viene. Por lo tanto, al escarbar aquí en la miniatura, buscamos, porque Jesús lo puso así. Mírenlo, al comparar textos como el que vamos a ver a continuación, nuevamente, capítulo 24 de Mateo, versículo 15 al 18, comparándolo con Lucas 17, 30 y 31. Lo mismo que pasa acá, el Señor, a Él se le ocurre ponerlo para el tiempo del fin. Por lo tanto, aquí se observa que hay mucho para escarbar y aprender, de modo que cuando lleguemos acá, que estamos hoy, nuestros días, no seamos sorprendidos en errores, en tinieblas. Tenemos el mapa, la miniatura. Vamos pues entonces, Mateo 24, versículo 15 al 18. Vamos a repetir varias veces el texto hasta que cada vez se haga familiar con nosotros. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, eso está en Daniel 9:27. Recuerden, hay un primer cumplimiento que es el de los macabeos. Decimos erróneo, porque Jesús lo aplica al segundo, que es Cestio Galo, yendo con el tiempo. Uno se va por el año 165 aproximadamente antes de Jesús, y el segundo va en el año 66, 100 años de diferencia. Pero más bien 166 antes de Cristo, 200 años antes los macabeos, 200 años después Cestio Galo. Tercer cumplimiento, la época medieval, 1260 días años. Daniel dirá 1290 días, ese es el tercer cumplimiento, ya vamos a ver los textos. El cuarto es el que nos importa, el que se viene. Y las citas que nos van a ayudar a entender. Reitero, la última señal salvadora.
Vamos pues entonces a ver detalles del segundo cumplimiento, el de Jesús, el que vale, ese es el que importa, que en verdad sería el primer cumplimiento. Bien, dijimos Mateo 24, versículo 15, hemos leído 16 ahora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Cuándo debían aplicar este consejo los oyentes? ¿Cuándo? Cuando Sestio Galo, cuando los ejércitos romanos, año 66. El que viene ahora, de Lucas 17, 30 y 31, ¿cuándo se debe aplicar? Leámoslo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Cuándo se aplica esto? A nuestros días. A nuestros días. Por lo tanto, aprendamos de lo que pasó con Sestio Galo para aplicarlo a nuestros días. Pero aquí, mis queridos hermanos, que hay más luz con respecto a lo que pasó con Sestio Galo. Ahora vamos a mirar. En primer lugar, vamos a el tercer cumplimiento. Recuerden, dijimos 4. El primero, con Antíoco Epífanes, que no lo aprobamos, Jesús no lo aprobó. El que le sigue es el de Sestio Galo. El que viene, la época medieval. Esto aparece en Daniel capítulo... Primero leamos 9:27, el cumplimiento de Jesús. 9:27. La abominación desoladora de Tito, sus ejércitos romanos como inundación destruyen. Y luego entonces la siguiente aplicación de la abominación desoladora. Leamos pues entonces Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hablando del martirio de Cristo, año 31. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Las abominaciones de la desolación. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto ocurrió en época de Jesús. Por eso decimos, 9:27 se aplica al año 66. El siguiente cumplimiento, Daniel 11:31. Esto va a ocurrir en la época medieval. Habla de las naves de Quitim. Es profecía, es verdad, y simbólico. Hay partes que son literales y otras son simbólicas, en Daniel 11. Pero se aplica, al dar la fecha, en Daniel 12:11, 1290 días. Se aplica con Clodoveo. Al mirar la historia, recuerden, el rastreo es lo que hace el periodista. Investiga, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, acá tengo una profecía, pero quiero ver por dónde se cumple. Por acá, por acá, por acá. Son los investigadores bíblicos. Hermanos, no nos complacemos cuando alguien expone profecía y decimos, ya se cumplió. Pero ahora, alguien dirá, pero usted, pastor, se está adelantando al cumplimiento. No lo niego. Pero hay cosas que son para preparar que el pueblo se prepare. Pastor, haga una cosa, deje que cumpla y luego usted predique ya ha cumplido el evento. Cuando se cumpla, que le pusieron la vacuna, entonces ahí advierta, no se ponga la vacuna. O sea, no cierra. Pero no importa, vamos a seguir viendo todavía. Daniel, capítulo 11, versículo 31. En símbolo se habla de las naves de Quitim, que van a representar. Quitim es, en los comentarios habla de Roma. Y las naves, el poderío que tenía, pero Roma había caído. Así que tiene que ver con las tribus bárbaras que coparon Roma y ahora van a ser Roma. Se acabó Roma occidental, 476. Y el evento que vamos a leer a continuación va a hablar de el policía que surgió en ese tiempo, que fue Clodoveo, el rey franco, que era pagano, se hizo católico, y este hombre va a defender la abominación desoladora, el sistema papal. Año 508, y durará por 1290 días años, de acuerdo a Daniel 12:11, texto que ya vamos a mirar. Pero leamos primeramente, recuerden, estamos con la tercera aplicación de la abominación desoladora. La primera de los macabeos, la segunda de Sestio Galo, de Jesús, la tercera, la época medieval con Clodoveo. Miremos, Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas
O el versículo anterior hablaba de Quitim. Tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Así que atacan el continuo, lo quitan y en su lugar ponen la abominación desoladora. ¿Cuánto tiempo dura esto? Daniel 12:11 lo dice. Lamentablemente la traducción de nuestra Reina Valera 60, ahí falla. Así que buscaremos otra traducción, porque es quitar y en su lugar poner. En cambio, la Reina Valera pone desde que se quita hasta que se... No es hasta. Aquí se hace una cosa por otra. Esto es lo que importa. Es lo que dice Daniel 11:31. En 12:11 no está correctamente. Y es la misma palabra hebrea, la misma formulación. Es un detalle, hermano, para que cuando leamos los textos de la abominación desoladora, seamos muy precisos. Vamos a exigir que las traducciones sean lo más fieles posible. Y en ese caso buscamos otra traducción. Otra vez, 11:31, vamos a ponerla nuevamente. Fíjense que ahí dice que se quita una cosa y se pone otra. Lo digo en un lenguaje más rápido. Cambiaron gato por liebre. Quitaron el continuo, que es el continuo servicio de intercesión de Jesús, y pusieron la intercesión de las vírgenes, de los santos, de los hombres. Plena época medieval. Así es que como comienza el desarrollo de la bestia. Por 1290 años, desde el 508 con Clodoveo, 30 años después, el sistema papal tiene el poder, el edicto de parte de Justiniano I, y por 1260 años hasta 1798. ¿Se entiende ahora? Pero leamos el texto primeramente. Podemos leer 11:30 y 31. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Esto representa las tribus que dominaron a Roma. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Describe el poder enemigo. Y hará según su voluntad. Y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Se aproxima el tiempo en que van a tener el poder contra el pacto santo. Y se va a entender se va a entender con los violadores del pacto santo. Resumiendo, comienza el sistema católico contra el pacto santo. Versículo siguiente, ahora sí habla de que se quita una cosa y se pone otra. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo. Ya algunas veces hemos estudiado el continuo, un tema fascinante. La palabra sacrificio no está en el hebreo original y se refiere al continuo servicio de intercesión de Jesús de acuerdo a Hebreos 7, 22 hasta el final. No alcanza el tiempo para examinar todo lo que tiene que ver con el continuo que le arrebatan a Jesús. Y en su lugar, gato por liebre, pone la abominación desoladora, lo que dice a continuación. Quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Hace mucho daño la abominación desoladora. ¿Por cuánto tiempo? Daniel, capítulo 12, versículo 11. En otra traducción, tal vez la Biblia de Jerusalén, para que veamos la conexión y se pueda ver que se quita una cosa y se pone otra, simultáneamente, al mismo tiempo. Contando desde el momento en que sea abolido o quitado el sacrificio perpetuo. Continuo es la palabra correcta, el más ideal, pero pone perpetuo la traducción. Es igual, son similares, no sacrificio. Así que la correcta traducción acá sería contando desde el momento en que sea abolido el perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días. Ahora hablamos de la cuarta aplicación. ¿Se entiende? Recuerdan, la primera de los macabeos, la segunda la de Cestio Galo, la tercera la de Clodoveo, la cuarta la ley dominical. A ver, pastor, ahí se metió en algo que me va a traer algo suyo usted. Hermanos, esta es la última señal que el Señor deja a la humanidad para que se salven. ¿Cuál es? Cuídense de la marca de la bestia. El que cae en la trampa no tiene perdón. Así reza el mensaje del tercer ángel.
tantas veces que lo habremos aprendido. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante. Tenemos que hablar de la marca de la bestia. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y la forma de hacerle frente viene el siguiente versículo. Uno se cubre contra la marca cumpliendo lo que dice el siguiente versículo. Aquí está la paciencia de los santos, el aguante, la resistencia. Los que guardan los mandamientos de Dios, exaltan la ley de Dios y la fe de Jesús, la fe de Cristo, la justicia de Cristo, la justificación por la fe. En Apocalipsis capítulo 13, del versículo 14 en adelante, comienza el proceso a donde la humanidad va a terminar. La última marca o la última señal que Dios va a dejar a los hombres para que se puedan salvar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 en adelante, y entonces traemos la cuarta abominación. Os dijimos la primera de los macabeos, la primera aplicación o interpretación, la segunda, la que interpretó Jesús con Cestio Galo, la tercera con Clodoveo, la época medieval, 1290, 10 años, la cuarta aplicación es la que nos importa, es la de nuestros días. Bien, vamos pues entonces a mirar los textos que nos tienen que ayudar. Apocalipsis 13, versículo 14 en adelante. Y engaña, hablando de la segunda bestia, la bestia terrestre, que representa a Estados Unidos, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, o sea, una copia, una estatua, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí se reproduce Daniel 3, cuando se erigió la estatua enorme de oro y todo el mundo debía postrarse para adorar. Daniel 3, mis queridos hermanos, reaparece en Apocalipsis 3, esta porción que estamos leyendo, para prestarle mucha atención. ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo el texto? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Ahora ya no es una estatua, es un animal, comienza a moverse. Antes era una copia exacta de la primera bestia, la que tenía herida de espada, degollada, murió y resucitó. Ahora esta otra es un calco, pero comienza a vivir. Son dos bestias similares. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y lógicamente, muchos están viendo frente a esta amenaza del microchip de la vacuna, la llamada marca. Esta es la marca. Huyamos pues, vayámonos, cuidémonos que nos pongan la marca de la bestia allí, la vacuna, el microchip. Y muchos están en esa postura, erróneamente. Vamos pues entonces a ver por qué razón Dios daba el espíritu de la profecía para la última generación. Noten Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Ante el error que comete Juan de postrarse ante el ángel lo corrige, pero agrega luz. Yo me postré a sus pies para adorarle, pero el ángel me dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Tú adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que yo soy compañero tuyo y de tus hermanos los que tienen el espíritu de la profecía. Pero ahora en capítulo 22, 8-9, va a dar más detalles. El mismo fenómeno, postrarse ante el ángel para adorar, y el ángel que lo corrige, él le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas.
es decir, los que tenían el espíritu de la profecía. Se les llama profetas. Miren, 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. En el griego pone y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, a mí no. Así que los compañeros de Juan, los que tienen el espíritu de la profecía, se les llama, ustedes tienen la virtud de la profecía, el espíritu profético, el espíritu de los profetas, profeta en su seno. Y así es como los adventistas del séptimo día reconocemos a Elena White como profetisa oportuna. Quiero invitarles a que miren uno de sus libros, segundo libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151, primeramente, completa. Miren lo que dice y que hace estremecer. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Recuerden que nuestra premisa ha sido, guiados por Jesús, de tomar la miniatura de lo que pasó en Jerusalén durante el primer siglo, desde el versículo 7 de Lucas 21 hasta el versículo 24, todo Jerusalén. 3 versículos después, en el 28, ahí dice, cuando veáis estas cosas, erguíos que vuestra redención está cerca. Leo acá. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Acá se nos habla de un hecho futuro y cercano. ¿Qué cosa? Un decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Algo que viole la ley de Dios. Imponerlo por ley. Efectivamente, la legislación dominical, a donde el Papa está apuntando, desde su pacto ecuménico global, que busca y busca. Cuando publicó su encíclica Laudato Si, en el párrafo 237, menciona la exaltación del sábado, del domingo por encima del sábado. Y es donde finalmente la profecía nos dice, va a terminar todo, porque Dios va a permitir que todo esto ocurra, para que se revele el mundo en rebelión contra la ley de Dios, excepto aquellos que defienden su ley y se aferran a Cristo como su Salvador personal. Seguimos leyendo lo que cuenta esta autora. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, son 2 abismos acá. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Tiempo terrible, cuando esta nación ponga por ley las mentiras papales, entre ellas la legislación dominical. Pero lo que importa acá es la comparación con el acercamiento de los ejércitos romanos, que así como los ejércitos romanos produjeron un cerco, esa era la señal, ya viene la destrucción, así este cerco del nuevo orden mundial, que comienza con Estados Unidos y se riega por el mundo entero. Una legislación universal, un cerco que la bestia y los 10 cuernos producirán
sobre el planeta. Miren más, página 165, 166. Estamos citando Joyas de los Testimonios, tomo 2. Y a esto nos referimos con la cuarta aplicación de la abominación desoladora. Gracias a la comparación que vemos acá. Leemos. ¿Creéis las declaraciones de la verdad eterna concernientes a lo que está por sobrevenir a la tierra? ¿Creéis que los juicios de Dios están pendientes sobre la gente y podéis, sin embargo, permanecer tranquilos, indolentes, negligentes, amando los placeres? ¿No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo? ¿No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios? Y ahora, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, el domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos, Sestio Galo, así también cuando nuestra nación imponga el descanso dominical. ¿Se nota el paralelo? Pero aquí, hermanos, acá viene el punto que vamos a ver si producción puede ponernos también la cita de Josefo. Josefo, cuando cuenta el sitio de Sestio Galo, no imaginábamos, fueron 2 etapas, un solo sitio. Recuerden que después vendrá el de Vespasiano, ante la derrota de Sestio Galo, general como Vespasiano. Este viene, y este sí era tremendo, poderoso, pero fue interrumpido porque lo llaman para ser emperador de Roma. Y sigue el hijo, el general Tito, y él sí completa la destrucción. No lo pudo hacer Sestio Galo. Estos otros 2 lo hicieron. Pero Sestio Galo, cuando lo hizo, fueron 2 etapas. Eso no lo conocemos bien. Y en las 2 etapas se entiende por qué Jesús dijo, orad para que vuestra huida no sea en sábado. Porque el primer sitio de Sestio Galo, que se dio a 9 kilómetros, un cuarto de distancia, entre la ciudad donde él estaba y Jerusalén, los judíos violaron el sábado. Fue la fiesta de las cabañas, octubre del año 66. Y yendo en sábado, sorprendieron a Sestio Galo. Él venía en forma pacífica. Quería sosegar Jerusalén. Pero estos le vencieron. Le mataron 515 soldados romanos contra 22 bajas judías. Sestio Galo salió corriendo en sábado. Y se cumplió lo que Jesús había dicho, orad para no huir en sábado. ¿Por qué? Porque quedó desguarnecida Jerusalén. Era ocasión de escapar. ¡Escapemos! ¡Miren, se fueron todos! ¡Vámonos! Acuérdate que Jesús dijo, orad para no huir en sábado. Pero se van todos, aprovechemos. Pero el maestro lo dijo por algo. Yo no voy. Bueno, ¿quiénes vienen conmigo? ¿Se imaginan la escena? Y prevaleció que se calmen todos. El maestro manda. Él dijo, no vamos a huir en sábado. Y así fue. Porque fue tan rápida la victoria, tan contundente. Sestio Galo fue sorprendido. No imaginaba que los judíos harían esa trampa de atacarlos en sábado. Que entonces vinieron el mismo sábado. Regresaron los belicosos judíos. Que si hubieran encontrado cristianos escapando, los matan. Eso tenía que estar bien desmantelado. Bien, eso ocurrió en la segunda etapa. Aproximadamente una semana más tarde. Sestio Galo vuelve a la carga. Y esta vez 1 kilómetro de distancia, 1,25 kilómetros. Ahí Josefo da las distancias de las ciudades. Apenas estoy citando de memoria porque ya el texto está para leerlo, pero el tiempo se nos va. Cuando él está por atacar, viene algo sorprendente. Josefo lo cuenta. La gente adentro, los judíos, no belicosos, la pobre gente víctima, eran 3 grandes grupos guerrilleros. Los idumeos, los celotes y los sicarios. Y da los nombres de los dirigentes de esos 3 grupos. Ellos, toda fuerza, iban a pelear contra los romanos. Ellos no tienen por qué meterse con nuestro pueblo santo. Pero estaban perdidos y la gente quería irse. Ellos vinieron por la fiesta y estaban
Tuvieron 4 años, no pudieron salir. Al punto de que se cumplió lo que Jesús dijo: ay de aquellas que críen bebés en esos días. Porque hubo casos de antropofagia. Una tal María, harta de lo que había pasado, tomó su bebé y lo cocinó. Y estos belicosos judíos andaban buscando comida porque destruían todo. Y que nadie coma sino lo que ellos van... Es terrible lo que pasó allí. Y cuando llegan a la casa de esta María, ella dice: oh, los estaba esperando, acá hay comida. Y comida, y cocinada. Y ellos se sirven, cuando la huelen, cuando comen, ahí descubren: ¿qué hiciste? Esto es para ustedes, esto es lo que ustedes me provocan. Su propio bebé lo había muerto para cocinar. Se cumplió lo que Jesús había dicho. Lo cuenta Josefo. Horrible fue. 4 años de gente, hoy llamaríamos inocente, pero la tenían que pagar todos. No podían escapar. Por eso el que está con Jesús, sea inocente no, el que está con Jesús, escapa. Aquí no se trata de que el culpable muera y que el inocente se salva, sino de que está con Jesús, aunque sea culpable, estás con Jesús, puedes escapar. Él te perdona, Él te recibe. Bien, efectivamente cuando Sestio Galo, a 1 kilómetro, está para tomar la ciudad, algo le pasó. No se sabe qué. Dio vuelta y comenzó a retroceder. Los judíos que estaban para entregarse, todos, pues estaban perdidos, se envalentonan. ¡Ataquen! Y efectivamente, con todo el fuego que ellos traían, los belicosos atacan y quedó desguarnecida Jerusalén por días. Y no sábado, cualquier día de la semana. ¡Escapen! El que quería irse, que se vaya, váyase. Y los cristianos se acordaron de la palabra de Jesús. ¡Se fueron! Y se salvaron. Tenemos la cita, si la podemos mirar, aunque sea parte. Vamos a leer el párrafo de abajo. Esto está en Guerras, tomo 2, el capítulo 19. Subió a través de Betorón, está hablando de Sestio Galo el general, y acampó en un lugar llamado Gabaón, que dista 50 estadios de Jerusalén, que son 9 kilómetros y un cuarto. Cuando los judíos vieron que la guerra se acercaba ya a su capital, abandonaron la fiesta y fueron corriendo en busca de las armas. ¡Sábado! ¡Ataquen! Primer asedio de Sestio Galo. La primera etapa. Yo no puedo hablar de primer asedio y segundo asedio porque nos confundimos con Vespasiano y Tito. Acá es la primera etapa y la segunda etapa, para hablar de un solo asedio, que fue el de Sestio Galo. Siguiente porción de lectura. Llenos de valor por su gran número, acudieron al combate desordenados, dando gritos y sin tener en cuenta el descanso sabático, pues era sábado, el día más respetado entre ellos. El coraje que les apartó del cumplimiento de este precepto religioso los hizo también imponerse en la lucha. Cayeron sobre los romanos con una fuerza tan grande que desbarataron sus líneas de batalla y avanzaron a través de ellas provocando una matanza. También habría estado en peligro Sestio con todo su ejército si la caballería no se hubiera dado la vuelta y junto con la infantería que aún no había sido afectada, no hubieran acudido en ayuda de aquella parte de la falange que desfallecía. Murieron 515 romanos, 300 soldados de infantería y el resto de caballería. Por su parte, los judíos tuvieron 22 pérdidas. Sorprendente, en sábado. El mismo sábado regresan. Por eso Jesús había dicho: orad para no huir en sábado. El maestro sabía lo que decía. Ahora viene el segundo asedio, la segunda etapa de Sestio Galo. Miremos. Los judíos se retiraron a la ciudad cuando fue rechazado el ataque frontal. Sin embargo, Simón, hijo de Giora, de los sicarios, este era el jefe de los sicarios, en el momento en que los romanos subían a Betorón, los atacó por detrás, desbarató la mayor parte de su retaguardia, cogió muchas de sus mulas de carga y se las llevó a la ciudad. Los demás rebeldes eran Eleazar ben Simón, jefe de los celotes, y Juan de Guiscala, jefe de los idumeos. Así se va completando la primera etapa. Durante los 3 días que Sestio permaneció en el lugar, los judíos ocuparon las zonas altas y vigilaban los accesos. Noten, 3 días. Así que terminó la primera etapa, viene la segunda. Y los cristianos tenían que estar expectantes, a ver cuándo se abren las puertas. De modo que era evidente que no se iban a quedar quietos cuando los romanos se dispusieran a emprender la marcha, el ataque nuevo, el nuevo ataque.
Entonces el rey Agripa, al ver que los romanos corrían peligro a causa de la gran cantidad de enemigos que rodeaban las montañas, consideró conveniente negociar con los judíos para convencerlos a todos de que abandonaran la guerra o para apartar del grupo de los adversarios al que no estuviera de acuerdo con ellos. Les envió a sus amigos Borcio y Febo, muy conocidos por los judíos, con la promesa de que Cestio haría un tratado con ellos y de que los romanos les perdonarían con toda seguridad sus faltas si deponían las armas y se pasaban a su bando. Ríndanse, pedía el rey Agripa. ¿Recuerdan Agripa, el hermano de Berenice, allí con Festo? Hechos capítulo 25-26, donde aparece el rey Agripa. Pero los rebeldes, que temían que toda la multitud se pusiera de parte de Agripa por la esperanza de amnistía, se precipitaron contra los embajadores del rey y los mataron. A la gente del pueblo que protestó por esta acción, la golpearon con palos y con piedras y la empujaron hasta el interior de la... ¡Métanse adentro! ¡Métanse adentro! Es terrible lo que vivieron. Solamente la palabra de Jesús los podía sostener. Estaban los cristianos adentro. No podían escapar. ¿Por qué no nos fuimos cuando vino hace 3-4 días atrás? Y estaba todo abierto el sábado. No, hermano, confiemos en la palabra de Jesús. Él sabe por qué lo dice. Más todavía. Cestio vio que estas disputas internas entre los judíos eran el momento oportuno para volver a atacarlos. Y llevó contra ellos a todo su ejército y los persiguió en su retirada hasta Jerusalén. Levantó su campamento en un lugar llamado Escopo, que está a 7 estadios de la capital, 1,25 kilómetros. Así que 9 kilómetros Gabaón, Escopo 1 kilómetro, para que distingamos las dos ciudades. Durante 3 días no asaltó la ciudad, así que por eso digo que pasa como una semana. Quizá porque esperaba que los asediados cedieran en algo, sino que envió a muchos soldados a las aldeas de alrededor para que recogieran trigo. Pero al 4º día, que era el día 30 del mes de noviembre, 17 para nosotros, puso su ejército en orden de batalla y fue contra Jerusalén. Ahora sí, vamos a atacar a Jerusalén. Hey, cristianos, si ustedes no se escaparon, la perdieron. Ahora sí, viene malo Cestio Galo. No aprovecharon la ocasión, tenían que haberse ido. ¿Qué dice? El pueblo estaba sometido por los sediciosos que, asustados ante la disciplina de los romanos, se retiraron de las zonas exteriores de la ciudad y se refugiaron en el interior y en el templo. Cestio continuó su marcha, prendió fuego a Beceta y el mercado de las vigas de madera, después llegó a la ciudad alta, sudoeste de Jerusalén, y acampó enfrente del palacio real. Si en ese preciso momento hubiera querido forzar la entrada a través de las murallas, se habría apoderado de inmediato de la ciudad y habría tenido lugar el fin de la guerra, que duró 4 años más. ¿Qué le pasó a Cestio? Siguiente lectura. Los rebeldes repartidos en las torres disparaban contra los romanos que trataban de escalar las murallas. Durante 5 días el ataque fue imposible, a pesar de que los romanos lo intentaron por todos los sitios. Pero el 6º día, Cestio, con un grupo numeroso de soldados selectos y con los arqueros, trató de asaltar la parte norte del templo. Los judíos se lo impedían, recuerden los rebeldes, desde los pórticos, y en muchas ocasiones rechazaron a los que se acercaban a la muralla. Pero al final se replegaron, obligados por la gran cantidad de flechas que caían sobre ellos de parte de los romanos. Los romanos de las primeras filas apoyaron sus escudos en el muro, los que iban detrás pusieron también sus escudos sobre estos y lo mismo hicieron los siguientes. Y así la famosa escuadra de la tortuga se llama. Muy bonito. Pasamos a la siguiente lectura. Un miedo terrible se adueñó de los sediciosos y muchos salían ya corriendo de la ciudad como si ésta fuera a ser conquistada ya. Va a ser conquistada. Nos perdimos. Y ustedes, cristianos, se perdieron también. No aprovecharon la ocasión. ¿Qué pasó? Ante estos hechos el pueblo se llenó de valor y según se retiraban los malvados, el resto de la gente se acercaba para abrir las puertas y recibir a Cestio como un bienhechor. El procurador romano se habría apoderado de la ciudad en poco tiempo si hubiera insistido un poco más en el asedio. Pero creo que Dios, a causa de los criminales, se había apartado ya de esta ciudad y por ello impidió que la guerra acabara ese día. ¿Qué pasó? Y ya debo concluir, no podemos seguir leyendo. Cestio Galo huyó. Algo le pasó, no se sabe qué. Huyó, se fue. Y entonces se envalentonan los rebeldes a perseguir, a matarlos. Y mataron 5.700 romanos. Duró días. ¿Qué pasó con los cristianos? Pudieron escapar fácilmente.
Se cumplió lo que Jesús dijo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hay 2 cercos de Cestio Galo. No 1, 2. Por el principio que nos cuenta Elena White, que hace comparación entre la ley dominical y el cerco de Cestio Galo, extraemos también la comparación. Que habiendo 2 cercos de Cestio Galo, aquí estamos comprobando, ahora sí, me hago yo responsable de lo que voy a decir, comprobando 2 cercos del nuevo orden mundial. El segundo, ya lo conocemos. ¿Cuál es? La ley dominical. El primero, se viene bien feo. La obligación de la vacuna. Un cerco que está llegando al mundo entero. Mis hermanos, el tiempo está vencido. Yo lo que tengo es mucho material y tal vez la semana que viene, pero déjenme decirles, acabo de recibir la carta, que anhelaba tenerla, que confirma lo que el arzobispo Viganó había dicho sobre un plan destructivo para el planeta, que lo organiza el nuevo orden mundial. La carta proviene de una política de Canadá, que la envió a una amiga suya canadiense en inglés y pude recibirla, la tengo conmigo. Y la traducción la tengo también, que la querría leer y decirles, mis hermanos, está para Canadá, planeado algo muy feo. Ya lo que decía Viganó ya va a quedar como historia, lo que viene ahora. ¿Qué significa ello? Hay un cerco que se aproxima y que el Señor nos dice, aguanten, viene el otro que es peor. Pero este es el tiempo, mis queridos hermanos, en que ahora más que nunca preparemos, como dijera Moisés, Éxodo 12:11, a su gente. El calzado en los pies, el bordón en la mano, ya llega la liberación. Preparados. ¿Recuerdan el texto? Allí la masa pónganla sobre las espaldas, allí todos porque lo van a echar. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, la Pascua de la liberación. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. El ángel viene, da muerte a los primogénitos y los van a echar. Esténse preparados, los van a echar. Y ustedes salen en liberación. Mis queridos hermanos, ahora está llegando la señal. ¿La señal de qué? De poner los zapatos en los pies y de tomar el bordón en la mano. O sea, prepararnos ya. Como quien dice, con la ropa puesta. ¿Esto qué significa? Comenzar a prepararnos. ¿De qué? ¿Para qué? Salir de las ciudades. Salir de las grandes ciudades. Yo quiero exhortar a los amigos que nos están escuchando que mediten seriamente. Yo este tema lo quiero traer otra vez. Vamos a leer las citas, tal vez que lo tengamos largo para traer todo el material que está preparado. Y que todos lo razonemos, miremos las fuentes, comparemos, oremos. Dios ama a sus hijos, les reveló. Primeros Escritos, página 56. Dios daría la señal de cuándo comenzar a vender. El que quiere obedecer a Dios sabrá cuándo. El que no, pues si no lo hace, sus propiedades se levantarán como montaña, no podrá deshacerse de ellos. Este es el tiempo, mis queridos hermanos. El tiempo. Viene el sitio. ¿Recuerdan la primera etapa? El cerco. Pero acuérdense lo que dijo Jesús. Aguanten hasta el segundo. No se escapen ahora. Ya va a llegar el momento oportuno y ustedes lo van a hacer fácilmente. Así también ya va a llegar la marca de la bestia. Pero antes tenemos esto y ahora es el tiempo de unirnos, de orar, de buscar la comunión con Dios, con nosotros, unos con otros, confesar nuestros pecados, poner nuestra vida en armonía con Dios. El calzado en los pies, el bordón en la mano, Dios va a dar la orden. ¿Lo queremos hacer? Voy a invitarles, hermanos, a que nos pongamos en pie y tengamos una palabra final de oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la luz que pones en la palabra de Dios. Gracias por la enseñanza del Maestro acerca de la abominación desoladora. Gracias por la luz que nos trajo el espíritu de la profecía, al comparar este hecho moderno, la marca de la bestia, con un hecho antiguo, como fue el acercamiento de las hordas romanas. Pero al investigar más, vemos más luz para su pueblo. Querido Padre, ahora ayúdanos a que estemos más confiados
en que Dios dirige las cosas para bien de sus hijos. Y que bendigas a mucha gente que necesita conocerte, amarte, hacer pacto contigo. Oh Dios, cuídanos a todos los que hemos participado del servicio aquí en la iglesia y los amigos en la distancia. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.